Entonces les dirán, está aquí, está allá, no vayan, no corran, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del verso 20 al 25. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán, está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes al Evangelio del Día, con su hermano y amigo en la fe, Fausto Pélico. Damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad de estar con ustedes nuevamente a través de su canal de evangelización y así poder meditar y compartir su palabra. El Evangelio de San Lucas, capítulo 17, del verso 20 al 25 dice, que cuando le digan, vengan con nosotros, aquí sí está Jesús. Vengan, aquí está el Señor. Vente con nosotros, porque aquí sí hay milagros. Aquí se habla en lenguas. Mejor que los curas católicos dicen. Jesucristo dice, no vayan. Hoy va a decirnos la palabra de Dios que cuando vengan personas a decirnos, Jesucristo está aquí, está allá, no vayan, no corran, dice el Señor. Otros dicen, vente con nosotros para que te salves. Jesucristo dice, no vayan. Y aunque le digan, los católicos se van a condenar, Jesucristo dice, no vayan. Aunque le digan, la Iglesia Católica la fundó Constantino. Ustedes saben que Jesucristo dice, no vayan, no corran. Aunque le digan, la iglesia de nosotros es la verdadera. No vayan, dice el Señor. ¿Por qué dice Jesucristo esto? Porque la Iglesia Católica, desde que Cristo la fundó hasta hoy, con el Papa León, tenemos 267 papas. Pregunte usted a aquellas personas que se autonombran pastores, pregúntele, ¿cuántos años tiene que fundaron su iglesia? ¿Cuántos pastores tiene su iglesia desde que se fundó hasta hoy? La iglesia de Jesucristo, la universal, la única, la del Señor, tiene 267 papas, con el papa actual, el Papa León. Ahí podemos comprobar, ahí podemos ver que la iglesia de Jesucristo viene desde más de 2000 años. Y eso hoy lo enseña la palabra de Dios. Jesucristo, en el verso 22, Jesús dijo además a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán ver algunas de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán, está aquí, está allá, no vayan, dice el Señor, no corran, dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la segunda carta de Juan capítulo 1, en el verso 7, nos dice que aparecerán o se presentarán, dice, muchos seductores
Oiga cómo lo dice. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías, venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Tengan mucho cuidado, dice Jesucristo. Tengan mucho cuidado, porque en este tiempo en que estamos, nuestra fe corre un peligro. Mientras permanecemos en este mundo, en esta tierra, nuestra fe corre un peligro de ser devorado por aquellos lobos rapaces, lobos feroces, aquellos lobos destructores que vienen destruyendo la fe en nuestra familia, en nuestra vida. Por eso dice el Señor, tengan mucho cuidado. En este mundo se han presentado muchos seductores. ¿Por qué dice eso? Porque mientras esperamos la venida del Señor, mientras esperamos la segunda venida del Señor, dice que muchos les dirán, está aquí, Jesucristo está aquí, Jesucristo está allá. El Señor dice, no corran ustedes, no vayan, no corran. ¿Por qué? Porque dice en la segunda carta de Juan, en su verso 9, dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Esos son los seductores. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no la reciban en sus casas, ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. ¿Oiga? Si alguno llega a usted a visitarlo, a querer evangelizarlo, pero si no lleva la doctrina de Jesucristo, no lo reciban. Porque si ustedes lo van a recibir, ustedes se van a hacer cómplices de ellos, dice Jesucristo. El Señor nos lo advierte. El Señor dice que debemos de tener cuidado, que debemos de prepararnos, que debemos de formarnos, que debemos de estudiar las Escrituras, como dice San Lucas capítulo 1, en su verso 1. Dice que San Lucas investigó cuidadosamente las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita a prepararnos, nos invita a estudiar, a conocer más sobre la verdadera doctrina. Y eso está en la Iglesia Católica. No está en otro, porque no hay otra iglesia, sino la única que Jesucristo fundó. Pero que hoy hay muchos católicos que dicen que todo es lo mismo, todo es igual, dicen muchos. Allá se canta, allá se ora, aquí se ora, allá se escucha palabra de Dios, aquí se escucha palabra de Dios. Todo es lo mismo, todo es igual. Sí, sí, pero no es la misma doctrina, no es la misma enseñanza, fíjese bien. Y por eso, mientras esperamos nuevamente la venida del Señor, el regreso del Señor, nosotros debemos prepararnos, debemos estar listos y no dejarnos seducir, no dejarnos engañar por aquellos que dicen que ellos sí son verdaderos cristianos y que ellos sí están en la verdadera iglesia de Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado, el Señor nos lo advierte y por eso, segunda de Juan 1:10 dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le salude se hace cómplice de sus malas obras. Son malas obras.
Por eso el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 7, en el verso 21, lo dice claramente. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No bastará. Hay muchos que dicen que quieren ser predicadores, agarran la Biblia bajo el brazo y se van a engañar a aquellos que no saben, que no conocen. Y San Mateo 7:21 dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Hay unos que dicen, cree con todo tu corazón y proclama con tus labios que Jesús es el Señor y eres salvo. Y muchos se han dejado engañar. Muchos han caído en la cuenta de ellos. ¿Por qué? Porque no quieren preparar, porque no quieren estudiar. Y el mismo Señor lo dice. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Oiga cómo lo explica el Señor. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Ahí está claramente. No bastará, no todo aquel que dice Señor, Señor, por eso entrará en el reino de los cielos. No, más bien entrará el que hace o el que cumple la voluntad del Padre del cielo. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy andan muchos por el mundo disfrazados con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces, que andan destruyendo la fe, andan engañando, andan diciendo mentira, y Jesús es claro en decir, entonces les dirán, está aquí, está allá, no vayan, no corran, dice el Señor. ¿Y qué estamos haciendo? Muchos han dejado de ser católicos y se han hecho protestantes. Y por eso el apóstol Pablo está sorprendido. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en su capítulo 1, en el verso 6, dice, me sorprende, dice el apóstol Pablo. San Pablo está sorprendido porque muchas personas se han apartado de la iglesia católica y se han vuelto anatema. Muchos dicen, yo soy cristiano evangélico. No, ellos no son cristianos, ellos son anatema. Oiga cómo lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. San Pablo, el apóstol San Pablo está sorprendido porque muchos católicos se han vuelto anatema, protestante, que han protestado o que están protestando en contra de la iglesia de Jesucristo. Porque si usted va a San Juan en su capítulo 6, del verso 53, dice que el que come la carne del Hijo del Hombre vivirá para siempre. O sea, el quien recibe la Santa Eucaristía tendrá vida eterna. Y el que no recibe la Santa Eucaristía, pues no vivirá de vida eterna. Y esos son los que ellos rechazan, protestan en contra de esa enseñanza. De toda la enseñanza de la iglesia, ellos protestan, ellos rechazan. Pero si se dicen ser cristianos verdaderos, ¿por qué no viven el Evangelio? ¿Por qué no viven la enseñanza? ¿Por qué no comparten la misma enseñanza? ¿Por qué? Entonces, por eso Jesucristo dice que hay que tener mucho cuidado. No vayan, no corran, dice el Señor, tras ellos. ¿Y qué están haciendo muchos católicos? Abandonando la fe católica y se van a hacer anatema. Por eso dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Pero aunque nosotros
Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. O sea, el apartarse, el salir de la iglesia de Jesucristo es una maldición. Es una maldición, es ser maldito, es ser anatema. Y muchos se están dejando engañar, muchos están corriendo, ¿sí? Muchos están corriendo atrás de ellos. ¿Por qué? Porque la enseñanza no ha llegado, la enseñanza no ha querido llegar con ellos. Porque nosotros no queremos compartir el evangelio, porque nosotros no queremos invitar a otros a que se suscriban al canal para apoyar la palabra de Dios, para seguir evangelizando. Usted sabe que compartir es evangelizar también. Y entonces por eso es de que hoy el Señor nos invita a prepararnos, a formarnos para no dejarnos engañar, aunque digan está aquí o está allá. No corran tras ellos, pero que muchos están yendo. Muchos dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica y eso es una mentira. Eso no es verdad. Ustedes no saben la historia de cómo Constantino dio ese apoyo y esa oportunidad para que los cristianos que vivían bajo de tierra, que vivían en casas bajo de tierra, salieran a predicar. Les dio ese permiso, esa autoridad de la predicación, del culto. Y por eso es de que salieron. Y por eso muchos dicen fue Constantino que fundó la Iglesia Católica. No, no fue. Es una historia que si ustedes pudieran conocerla más de cerca, pues creo que ustedes se enriquecerían con esa enseñanza. Pero ¿por qué muchos no la conocen? Pues porque no quieren estudiar, porque no quieren prepararse. Y entonces, por esa razón es de que hoy la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestra fe, seguir alimentándonos, seguir estudiando, seguir capacitándonos, seguir formándonos a través de la palabra de Dios. El Señor dice que nosotros debemos de tener cuidado. Se lo dijo a sus discípulos. Jesús dijo además a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones. Muchas personas se han dejado llevar por los milagros. Muchos han creído en esos milagros que les han hecho, pero que no es verdad. Y es por eso que han abandonado la iglesia de Jesucristo. Pues pidamos a Dios para que un día Dios les conceda volver nuevamente al rebaño de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, todos aquellos que se han ido, nuestros familiares. Pidamos a Dios en oración, hagamos oración por ellos para que ellos vuelvan nuevamente y que cuando el Señor venga en su segunda venida, nos encuentre reunidos en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.